Gloria a Dios, gracias a Dios. Vamos a pasar hoy a la palabra de Dios en esta tarde. Gracias a Dios hemos alabado, adorado a nuestro Rey. Gloria a Dios, bienvenidos todos los que nos están viendo en las redes, a la hora que nos vean. Pues que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia victoriosa de la última generación. Amén. La iglesia victoriosa de la última generación. El domingo pasado quiero decirles que hemos comenzado una serie de enseñanzas que yo he titulado Dignos de ser la última generación. Es una serie de enseñanzas y hoy vamos a estudiar cómo ser parte de una iglesia victoriosa o cómo ser parte de la iglesia de Cristo victoriosa de esta última generación. Amén. Conforme a las Escrituras ya hemos aprendido que estamos en los postreros tiempos, en los postreros días. Nos ha tocado el privilegio de ser la última generación de la iglesia que veremos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Lo crea usted o no lo crea, gloria a Dios, somos la última generación. Amén. Que vamos a ver el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pasar a la palabra de Dios, cómo ser parte de una iglesia victoriosa. Hechos 2, versículos 1 al 5. Vamos a leer la palabra de Dios, lo van a ver ahí en sus pantallas. Hechos 2, 1 al 5, o los que quieran acompañarme ahí en sus Biblias. Es importante que traigan sus Biblias. Gloria a Dios, que apunten, ahí se ve el verdadero cristiano. Gloria a Dios, el que trae su Biblia, el que estudia, el que apunta, el que tiene ganas de aprender, de crecer. Gloria a Dios, gracias a Dios por su palabra. Hechos 2, 1 al 5 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Oramos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, por este tiempo que nos permites aprender las Escrituras. Señor, gracias que tú nos estás hablando. Desde que iniciamos, tú empezaste a hablar a nuestro corazón, a bendecir nuestra vida, a transformar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta atmósfera, Señor, que tenemos de tu presencia, de tu bendición. Tu Santo Espíritu está aquí en medio de nosotros y te damos la honra y la gloria. Ábrenos el entendimiento, te lo pedimos, y que esta palabra, Señor, llegue y dé fruto, Señor, al 100%, sea sembrada y dé fruto en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, primero, para saber cómo llegar a ser una iglesia victoriosa de esta última generación, quiero que primero veamos algunos antecedentes importantes de la iglesia de Jesucristo. En el libro de los Hechos que hemos abierto, que ya leímos ahí en el capítulo 2, el médico Lucas detalla el nacimiento de la iglesia de Cristo hace 2000 años. El nacimiento de la iglesia de Cristo fue en una fiesta judía, la fiesta de Pentecostés, también conocido como la fiesta judía de los primeros frutos de la cosecha, así también se le llama al día de Pentecostés, 50 días después de la fiesta de las primicias. Gloria a Dios. Ya sabemos que hay 7 fiestas que Dios le pidió al pueblo de Israel que celebraran al año, pero las 7 fiestas ahora sabemos por revelación de la palabra de Dios que todas tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo ya ha resucitado, y desde su posición de autoridad como cabeza de la iglesia, porque eso es nuestro Señor Jesús, es cabeza de la iglesia, unió a todos los creyentes en Él en un solo cuerpo. Amén. Y la puso a este cuerpo, el cuerpo de Cristo, lo puso bajo el cuidado del Espíritu Santo, bajo la dirección, el cuidado
del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús cuando 10 días antes les dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, yo les voy a investir, voy a mandar al Espíritu Santo sobre ustedes. Yo me voy a ir, pero el Espíritu Santo va a quedar con ustedes. Amén. Entonces no la puso el Señor, no puso a su iglesia bajo el cuidado de ningún hombre, no la puso bajo el cuidado de Pedro. Amén. Por tantos errores que cometió el apóstol Pedro. Imagínense que Dios hubiera puesto a su iglesia bajo el cuidado de algún hombre, pues no lo hizo así. No la puso Dios, Jesucristo no puso a su iglesia bajo el cuidado o bajo la cobertura de ninguna religión. Amén. Gloria a Dios. La puso bajo el cuidado del Espíritu Santo. Amén. La edificación de la iglesia de Cristo, quiero decirles que fue un ministerio escondido por Dios por siglos. Amén. Por muchos siglos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios no se menciona la iglesia de Cristo. ¿Sí sabíamos eso? No está mencionada la iglesia de Cristo. La edificación de la iglesia de Cristo fue un misterio escondido por Dios por muchos siglos. Jesucristo mismo, ahí en los evangelios, dice que solamente la mencionó en 3 ocasiones a la iglesia. Gloria a Dios. Jesucristo mismo solo en 3 ocasiones durante su ministerio terrenal, que duró 3 años y medio, solo la menciona en 3 ocasiones. Ahí en Mateo 16, 18 y en Mateo 18, 17, yo les voy a leer, no va a aparecer en sus pantallas, les voy a leer Mateo 16, 18. Por ejemplo, le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, una piedrecita chiquita, y sobre esta roca, una petra, una roca, una gran roca, un gran acantilado, refiriéndose a la confesión que acababa de decir el apóstol Pedro acerca de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque Cristo mismo se los preguntó. Le dijo: y sobre esta petra, o sea, sobre esta confesión que acabas de dar, y dice: voy a edificar mi iglesia, la iglesia de Cristo, y las puertas del Hades, amén, ya sabemos que es el Hades, es el infierno, dice, no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Haga lo que haga el diablo, Satanás, en contra de la iglesia, en contra de nosotros, nunca va a prevalecer, porque Cristo mismo es quien protege a su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, este misterio que no se reveló y que apenas fue revelado en el ministerio de Cristo, lo empezó a revelar apenas. Esto fue como un plan y como una estrategia de parte de Dios, ya que Jesús mismo predicó mucho más acerca del evangelio del reino. Amén. ¿Se acuerdan? Este punto lo vimos hace poco. Jesús se dedicó a predicar el evangelio del reino que fue prometido por los profetas desde la antigüedad para el pueblo de Israel, para la casa de Israel. En primer lugar, quiero decirles que Jesús les predicó este evangelio del reino como testimonio a la nación de Israel, al pueblo de Israel, porque él sabía que ellos lo iban a rechazar, no lo iban a aceptar como Mesías Salvador. Como está escrito en Juan 1:11, dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Su pueblo, la nación de Israel, no recibió a Jesucristo como el Mesías Salvador. Por eso no comenzó el reino mesiánico en ese momento, si no hubiera empezado. Pero como ya Jesús sabía que no le iban a recibir, él predicó ese reino el reino del cielo, predicado por los profetas del Antiguo Testamento, pero nunca les habló así directamente de cómo iba a levantar su iglesia. Y esto lo hizo en segundo lugar. Eso en primer lugar, como testimonio al pueblo de Israel, pero como en segundo lugar, lo hizo para engañar al enemigo, para engañar a Satanás. Amén. Bueno, no que necesite Dios engañar a alguien, sino simplemente no le reveló al diablo lo que el Señor iba a hacer, porque él no engaña a nadie. Ahí yo no dije bien esa palabra, más bien para no fuera revelado lo que Dios estaba por hacer, que era edificar
su iglesia, la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Vimos ahí, leímos ahí en el capítulo 2 de Hechos, que la iglesia nació en una casa, nació en el aposento alto, que era como una sala grande. Amén. Ahí nació la primera iglesia de Cristo, en un aposento, en el piso de arriba de una casa. Amén. Que era como una sala grande. Ahí moraban, dice, vivían todos los apóstoles después de que Cristo había resucitado y había ascendido al cielo. Ahí estaban viviendo todos los 12 apóstoles. Amén, incluido Matías, el nuevo apóstol que fue incluido. Ahí estaban viviendo. O sea que la iglesia de Cristo no nació en un templo, corroborando así lo que Jesús le enseñó a la samaritana en Juan 4, 21 al 24. Si quieren, léanlo. Si no, más adelante lo ven. Ese no va a aparecer en sus pantallas. Pero ahí Jesús le enseña a la samaritana que ya no sería necesario adorar a Dios desde un templo o en un templo. Ahí le mostró Jesús a la samaritana que ya ya no sería necesario que en los templos, ya fuera que estuvieran en Jerusalén o en Samaria, porque había 2 templos. Estaba el templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, pero los samaritanos, que son los que surgieron de la división de las 10 tribus de Israel, amén, ellos también tenían su centro de adoración, tenían su templo, y por eso estaban peleados, no se hablaban entre sí. Hasta la samaritana le dijo a nuestro Señor Jesús: oye, ¿por qué hablas conmigo si estamos peleados? Y Jesús le dio toda una enseñanza, pero la principal enseñanza es que ahí le enseñó Jesús que ya no sería necesario adorarlo desde un templo. Gloria a Dios. Jesús nos enseñó en Mateo 18, 20. Gloria a Dios. Si quieren apuntar, eso no va a aparecer tampoco ahí en la pantalla. Dijo Jesús que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, nuestro Señor Jesús estaría ahí en medio de ellos. Gloria a Dios. O sea que donde estamos 2 o más creyentes reunidos en el nombre de Cristo para buscar de Cristo, somos llamados la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, la era de la iglesia de Cristo comenzó hace 2000 años, comenzó en una casa, comenzó en el aposento alto y comenzó cuando fue bautizada por el Espíritu Santo. Amén, que cayó ese día sobre todos los discípulos de Cristo. Dice la palabra que en ese día estaban reunidos 120 en esa casa. O sea que la recámara pues estaba bastante amplia, ¿verdad? 120 dice que estaban en esa casa unánimes, juntos. Gloria a Dios. No había sana distancia como ahora. Gloria a Dios. No había confinamientos. Gloria a Dios. Incluidos estaba María, su madre, y sus hermanos, o medios hermanos, si lo queremos ver así. Dice que todos estaban orando. Dice, cuando del cielo de repente bajó, fue derramado el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Todo ello sucedió en la fiesta de Pentecostés. Ese fue el día que el Espíritu Santo unió a todos los creyentes en Cristo en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y del cual de ese cuerpo Jesucristo es la cabeza. Gloria a Dios. Es bien importante que entendamos cómo nace la iglesia de Cristo. Y les voy a decir que es bien importante esto, porque así como nació la iglesia de Cristo, así va a terminar la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Bueno, pero eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Cabe mencionar que la primera iglesia de Cristo estuvo compuesta únicamente por judíos israelitas. Esos 120 que estaban ahí, todos eran judíos. Amén. Y los de 3000 que aceptaron, y que cuando se levantó el apóstol Pedro a predicar, también todos ellos eran judíos. Amén. Como está escrito ahí en el libro de los Hechos, leímos en el capítulo 2, versículo 5, eso ya lo leímos, ¿verdad? Que todos eran israelitas, dice ahí.
Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea que todos los que empezaron ahí eran judíos. El versículo 14 también habla que la primera iglesia eran puros israelitas, puros judíos. El versículo 22 también, de ahí del capítulo 2, también habla de que todos eran israelitas, todos eran judíos. Gloria a Dios, si vamos entendiendo esto. Estos son los antecedentes de la iglesia de Cristo. Fue precisamente hasta el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versículos 44 y 45, cuando hubo la conversión del centurión romano Cornelio, y los que estaban ahí con él en su casa, que el apóstol Pedro se dio cuenta y quedó atónito de que el don, el regalo, la llenura del Espíritu Santo también estaba siendo derramada sobre los gentiles, sobre todos aquellos que no eran judíos. Amén. Los no judíos. Y estaba atónito Pedro de que ellos también recibieran el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero fue hasta el capítulo 10 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Los fieles judíos de la circuncisión que acompañaban a Pedro también dice que se maravillaron de que la salvación no fuera ya únicamente para los judíos como ellos estaban pensando, sino también se había expandido, se había abierto la salvación a todos los pueblos gentiles, a todos los que no fueran judíos también podían ser llenos del Espíritu Santo y formar parte de la iglesia de Cristo. ¿Sí vamos bien? ¿Vamos entendiendo esto bien? Gloria a Dios. Amén, gracias a Dios. Y miren, con este cambio radical que hubo en la iglesia, podemos observar que la iglesia de Cristo no fue de entrada, ni es, ni nunca será una continuación del judaísmo o de la nación de Israel. Ni se nos debe identificar con la nación de Israel. ¿Por qué? Porque se hizo claramente aquí la división el Señor. Muchos ahora, muchos pretenden, sobre todo los religiosos judaizantes, que se hacen llamar también mesiánicos y que se visten como judíos y que se dejan barbas largas y predican y engañan a la gente que si no te conviertes al judaísmo o si no te conviertes en un judío y abrazas la cultura judía, entonces no te vas a salvar. Eso es lo que están enseñando. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo levantó a su iglesia entre los judíos y los gentiles. Amén. Gloria a Dios. La salvación es para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. El Señor nos unió a todos los creyentes, pero en su cuerpo. Amén. No en una nación, ya no somos una nación, ahora somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Si entendemos esto, gracias a Dios. Y Cristo, si nosotros somos el cuerpo, la iglesia, pues Cristo es su cabeza. Amén. Esto sí lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Ese sí lo van a ver en sus pantallas. Gloria a Dios. A los que no sean muy rápidos, encontrar ahí en el Nuevo Testamento, Corintios, gloria a Dios. Si estás buscando ahí en Eclesiastés, pues no andes un poquito perdidón. Gloria a Dios, ya Corintios está en el Nuevo Testamento. Y dice así, 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu, por el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Amén. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. O sea, se nos dio de beber del Espíritu Santo. Amén.
Entonces la palabra de Dios nos enseña que así como la iglesia de Cristo fue un misterio desde su nacimiento, porque no se lo esperaban, ni siquiera los judíos se lo esperaban, gloria a Dios, ni siquiera los discípulos de Cristo esperaban que fuera fundada esa iglesia de Cristo. Por eso le preguntaron al Señor: Señor, ¿vas a restaurar a tu pueblo Israel en este tiempo? Y Jesús les contestó: a ustedes no les corresponde saber de los tiempos, ni de las sazones, ni del kairos, ni del cronos, que el Señor puso en su sola voluntad. Ustedes no se preocupen, por eso les estaba diciendo el Señor, porque ellos estaban esperando que ya, como la primera iglesia que leímos ahí en Tesalónica, que estuvimos viendo en la mañana, que el pueblo, ya los de Tesalónica estaban temerosos de que ya les habían dicho que el arrebatamiento ya había sido hecho y que ellos habían perdido ese arrebatamiento, estaban desanimados, ¿verdad? Pensando que ya estaban viviendo la gran tribulación. Imagínense, eso fue hace 2000 años. Gloria a Dios. Y lo que estamos viviendo ahorita es precisamente ya el cumplimiento de la palabra. Ahora sí estamos en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios así dice que como la iglesia fue un misterio, su nacimiento, así va a terminar, así va a ser la conclusión de la iglesia. También va a ser un misterio su término, ya que dice la palabra que la iglesia va a desaparecer de un repente. De repente, ¿verdad? Dice que de la faz de la tierra vamos a desaparecer. Y eso es un misterio, y va a ser un misterio para muchos, en un abrir y cerrar de ojos, como está escrito ahí en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, o como está escrito en 1 Corintios 15, 51 y 52. Así como comenzó la iglesia de Cristo, en un misterio, de repente dijo el Señor: esta es mi iglesia, amén, gloria a Dios. Así se va a ir la iglesia de repente, gloria a Dios, porque son ya, ese tiempo se está cumpliendo del inicio de la iglesia y el término y conclusión de la iglesia. O sea que la iglesia comenzó en un misterio y la iglesia va a terminar en otro misterio, en un arrebatamiento, gloria a Dios, a donde muchos se van a preguntar: ¿y a dónde se fueron estos cristianos, estos que estaban ahí en Madín, en la calle de Madín? Ya se fueron, ya ni pagan la renta. ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? ¿A un lugar más mejor? ¿A dónde se fueron? ¿A un lugar más grande? ¿A un aposento más grande? ¿A dónde se fueron? De repente desaparecieron. ¿O qué se los llevaron los extraterrestres? Dirán. Un misterio. Así como comenzó la iglesia va a terminar. ¿Dónde se escondieron? ¿Dónde están escondidos? ¿Dónde está la hermana Marina, la hermana Noelia y todos los que estamos aquí? Gloria a Dios. ¿Dónde se escondieron? ¿Dónde se fueron? Un misterio. Así como comienza la iglesia, así termina. Entonces, la pregunta es, y que nos estamos haciendo el día de hoy: ¿cómo podremos ser parte de esa iglesia victoriosa de Cristo, de esta última generación que nos ha tocado vivir, que estamos viviendo? Amén. Veamos algunas características importantes de la primera iglesia de Cristo que debemos nosotros imitar. ¿Para qué? Para ser una iglesia victoriosa. Gloria a Dios. Como comenzó, repito, la iglesia, así va a terminar la iglesia victoriosa. La primera iglesia de Cristo comenzó, amén, en victoria. Hace 2000 años, así va a terminar la iglesia de Cristo. Gloria a Dios, en victoria. El médico Lucas, también ahí en el libro de los Hechos, escribe cómo fue la vida de los primeros cristianos. Gloria a Dios. Esto es, cómo vivieron los primeros cristianos, cómo vivió la primera iglesia del siglo I. Es bien importante que entendamos esto. Hechos 2, versículos 42 y 43. Ese texto lo vamos a leer ahí en sus pantallas, y dice así la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
vamos a ver que la primera iglesia de Cristo tuvo 4 fundamentos básicos que están escritos en estos 2 versículos. En primer lugar, dice que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Primer lugar. En segundo lugar, dice que tenían comunión unos con otros, tenían koinonía, tenían relación unos con otros. Dice, partían el pan, o sea, tomaban la cena del Señor. Amén. En tercer lugar, tercer fundamento. Y el cuarto fundamento de la iglesia victoriosa es que vivían en oración, hacían oraciones continuamente. ¿Cómo comenzó la iglesia en Pentecostés? ¿Estaban todos unánimes juntos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Jugando cartas? No, ¿verdad? Estaban orando. Gloria a Dios, estaban orando. Entonces, el primer fundamento de la iglesia de Cristo que veremos hoy, que alcanzaremos a ver hoy, y una parte, yo creo que no vamos a poder terminar todo, pero es que la iglesia primitiva, la primera iglesia de Cristo, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. La palabra perseverar viene del griego proskartereo, que significa que eran constantemente diligentes. Significa asistir asiduamente, persistir, adherirse, estrechamente. Atendían, o significa también estar fuerte o firme hacia algo. Eso significa perseveraban. Significa también soportar, permanecer, estar cerca. Gloria a Dios, eso significa perseverar. Y doctrina viene del griego didache, que significa instrucción, enseñanza, preceptos, principios. O sea que la primera iglesia de Cristo era muy diligente, era persistente, amén, permanecía en la instrucción, en la enseñanza, en los preceptos que les enseñaban. ¿Quiénes les enseñaban? Los apóstoles. Gloria a Dios. La palabra apóstoles, los apóstoles, viene de apóstolos, que significa enviados de Dios, comisionados y enviados por Cristo. Eso significa ser un apóstol, enviado por Dios. Apóstoles. En la antigüedad esta palabra se usaba para aquellos que iban a dar un mensaje, iban de una ciudad a otra ciudad, tenían que ir a dar un mensaje. Luego militarmente se empezó a utilizar esta palabra para aquellos que llevaban mensajes militares hacia otro lugar. Eran los llamados apóstolos o apóstoles. Amén. Y ellos eran enviados por nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, embajadores de la doctrina de Jesucristo, que Jesús mismo les había enseñado a ellos durante 3 años y medio, y que la misma era confirmada por el Espíritu Santo. Amén. Ellos fueron los apóstoles que fueron instruidos por el Señor, y que ellos estaban, como primer fundamento, estaban dando la doctrina a la iglesia, la doctrina de los apóstoles. Y miren que los primeros apóstoles fueron defensores de los mandamientos de Dios y de la fe en Jesucristo. Fueron feroces defensores de los mandamientos de Dios, amén, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Enseñaron y predicaron el evangelio de la gracia, y pelearon ellos contra todas las falsas doctrinas que se quisieron infiltrar en la iglesia desde el inicio de la iglesia. Amén. Ellos tuvieron que pelear precisamente para que no se contaminara la doctrina que el Señor les había dado a ellos. Pedro, el apóstol Pedro, Juan, el apóstol Pablo, Mateo, y todos los apóstoles defendieron con su propia vida, amén, porque dice la historia que todos fueron martirizados, todos los apóstoles murieron martirizados. Al apóstol Pablo le cortaron la cabeza, por ejemplo. Todos murieron por predicar el evangelio, ¿sí?
Y ellos tuvieron un celo especial porque se predicara una sana doctrina que viniera del corazón de Dios y que viniera del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Ellos fueron celosos. Aún quiero decirles que el apóstol Pedro al principio, Satanás trató de engañarlo con la doctrina judaizante a la primera iglesia, y el propio apóstol Pablo tuvo que reprenderlo, tuvo que llamarle la atención, porque por lo que Pedro sí rectificó su doctrina al respecto, porque estaba siendo engañado. En el libro de los Hechos vemos como el apóstol Pablo le llama la atención y reprende precisamente al apóstol Pedro. Y en su carta del apóstol Pablo a los Gálatas, Pablo les da una enseñanza magistral sobre ese error doctrinal que estaban cometiendo al insistir que primero el error doctrinal es que insistían una parte de los congregantes en que primero se tenían que convertir al judaísmo. Si alguien se quería convertir a Jesucristo como Mesías Salvador, primero se tenía que convertir al judaísmo y ya después poder recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Amén. Esto no es de nuestros días, esto viene desde la primera iglesia, pero como estamos siendo parte de la última iglesia, pues viene, se está precisamente cumpliendo nuevamente lo que pasó con la primera iglesia de Cristo. Fíjense lo que dice Gálatas 2:11 al 14. Gloria a Dios. Vamos a leerlo, también lo van a encontrar en sus pantallas. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Fíjense el error de Pedro. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, lo engañaron, porque tenían miedo de los de la circuncisión, porque le estaban llamando la atención de que no más los de la circuncisión, nada más los judíos somos los únicos salvos. Dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gloria a Dios. Esta es una de las doctrinas erróneas que se infiltró en la primera iglesia, llamada la doctrina de los judaizantes o mesiánicos, que cabe mencionar en nuestros días se ha vuelto a reactivar en la iglesia de Cristo, por lo que ya hemos comentado que así como comenzó la primera iglesia, así va a terminar. Y tenemos que aprender esto, ¿para qué? Para ser una iglesia victoriosa en Cristo. El apóstol Pablo, quien fue llamado el apóstol de los gentiles, confirmó esta grande verdad en Gálatas 3:28, que se los leo. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno, acuérdense, somos un solo cuerpo, tenemos un solo espíritu. Gloria a Dios. Quiero comentarles algunas de las doctrinas básicas establecidas por los apóstoles para la primera iglesia de Cristo. Algunas doctrinas básicas, y quiero decirles esto bien importante, porque todas las doctrinas de la palabra de Dios son atacadas por Satanás. Recuerden, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Todas las doctrinas en la palabra siempre van a ser atacadas por Satanás y sus demonios. Y así fueron atacadas desde el principio. Desde Adán y Eva fueron atacados. Amén. Recuerden que el primer fundamento o principio de la palabra de Dios que atacó Satanás, la serpiente astuta, fue que no habría juicio de Dios si ellos comían el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y les dijo Satanás: no van a morir, serán como dioses, pero no van a morir.
O sea, los engañó. Siempre va a ser atacada los principios de la palabra de Dios. Las doctrinas básicas de la palabra de Dios, siempre Satanás las va a atacar. Y les escribí 13 por lo menos, que son doctrinas básicas establecidas por los apóstoles para la iglesia de Cristo. En primer lugar, la inspiración divina de las Escrituras. Amén. Ese es un principio básico, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Otro fundamento básico, otra doctrina básica, es que el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia, y que es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que también está siendo atacada esta doctrina en nuestros días. Otra doctrina básica establecida por los discípulos, los apóstoles, fue o es la que acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. También está siendo atacada, o ha sido atacada, este principio por los siglos, por muchas religiones. Muchas religiones no aceptan, aún algunas que se dicen cristianos no aceptan que Cristo es Dios mismo. Como dijo Jesús, nuestro Señor Jesús: el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Otro principio es la caída en pecado del hombre en el huerto del Edén. Todos somos pecadores. El libre albedrío es otra doctrina básica, que todos tenemos libertad de aceptar o rechazar el Evangelio, la palabra de Dios, la salvación de Dios. También que la salvación de Dios, del hombre es precisamente por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera que te puede salvar. La religión no te salva, ni nada más te salva. Jesucristo es el Salvador único. Las ordenanzas dadas en general por los apóstoles a la iglesia de Cristo, la personalidad y deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, gloria a Dios, también ha sido atacada. Aún hay religiones que atacan este principio. La doctrina de bautismos, de los 3 bautismos: el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu y el bautismo de fuego, son doctrinas básicas establecidas por los apóstoles. El Evangelio de la gracia, que fue transmitido a través del apóstol Pablo, enseñado, gloria a Dios. Ya no es el Evangelio del reino, sino empezó a partir de la muerte de Cristo, empezó el Evangelio de la gracia. Por gracia sois salvos. Gratuitamente somos salvos por medio de nuestra fe en Jesucristo. Hay otras doctrinas básicas, como el juicio de Dios, que ya vimos, el juicio de Dios, el juicio ante el gran trono blanco. El infierno, también atacado por muchas religiones. El infierno, el lago de fuego y el castigo eterno. Amén. El regreso de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento y la segunda venida son doctrinas básicas, fundamentales, que dice la palabra del Señor que ellos, la primera iglesia, ¿qué hacían? Pues estaban precisamente basados en ellas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Gloria a Dios. Amén. Si vamos bien, cómo ser parte de esa iglesia victoriosa de Cristo, de esta última generación. Pues tenemos que regresar y estar en la doctrina de los apóstoles. Amén. Que repito, siempre ha sido atacada, siempre va a ser atacada, y más en estos tiempos. Amén. Que dice que aún los escogidos serán engañados. El diablo siempre te va a querer engañar. Vamos a ver el próximo domingo, vamos a ver todas esas, cómo son atacadas todas estas doctrinas del Señor. Amén. Y cómo el Señor pide que nos basemos en estas doctrinas de los apóstoles. Amén. Que tengamos una sana doctrina basada en los apóstoles. Perseveraba la iglesia de Cristo, la primera iglesia de Cristo, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios, lo vamos a dejar ahí y vamos a continuar el próximo
domingo. Gloria a Dios. Oramos, Padre, queremos darte gracias en este día, gracias por la bendición que hemos recibido por medio de tu palabra. Gracias, Señor, que así como tú levantaste a tu iglesia hace 2000 años, Señor, le pusiste fundamentos básicos, así va a terminar tu iglesia, Señor, en estos últimos tiempos, Señor. Gracias porque somos esa última generación, Señor, de tu iglesia. Gracias que los primeros cristianos fueron la primera generación hace 2000 años, pero a nosotros nos ha tocado ser la última generación de tu iglesia y queremos ser una iglesia victoriosa, una iglesia que esté basada en la doctrina de los apóstoles, que esté llena de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos, a ti sea la honra y la gloria. Pedimos la llenura de tu Espíritu en este día, Señor, y queremos seguir aprendiendo, Señor, que cuál es tu sana doctrina, la doctrina básica, Señor, que tú nos enseñaste a través de los apóstoles. Gracias te damos y queremos perseverar en ella. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pues queremos darle las gracias a aquellos que nos han acompañado. Gracias, Iglesia Jesucristo Gobierna. Gracias, Iglesias de Cristo, que nos han acompañado en este día. A los que nos están viendo, en el horario que nos estén viendo, que Dios les bendiga, la paz de Cristo. Y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Gloria a Dios. Pues recuerden, Shalom, aleluya, y la palabra Maranata, que significa Cristo viene pronto. Que Dios los bendiga.